¿Qué tal? Mi nombre es Magda Giordano y el día de hoy les voy a presentar este proyecto de investigación que tiene como propósito evaluar un instrumento que llamamos Plan de Cuidados Paliativos. Les voy a presentar los fundamentos éticos y legales del plan, la logística del proyecto de investigación y a solicitar su participación en el mismo. Comencemos. Este plan de cuidados paliativos es un proyecto cooperativo que, como decíamos, tiene como propósito evaluar un instrumento que se llama Plan de Cuidados Paliativos. ¿Cuáles son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de este proyecto? En primer lugar, la Unidad de Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Subdirección de Enseñanza, Capacitación e Investigación de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, con apoyo de la Comisión Nacional de Bioética y de varios profesionistas independientes. La Unidad de Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro se inició hace 8 años, en particular como un programa de investigación académica y está formado por un grupo de trabajo de profesores de diferentes campos, entre ellos la microbiología, la filosofía, el derecho, la religión. Esta unidad se enfocó principalmente en la capacitación en la ética en investigación para miembros de los comités de bioética de la universidad, en cursos en línea y en la capacitación presencial a profesionistas de la región del Caribe. Además de esta labor, 3 miembros del equipo se interesaron en la ética de los cuidados paliativos en particular, y el grupo, junto con los demás participantes, ha estado trabajando durante casi 3 años para desarrollar la propuesta actual. Brevemente, ¿cómo surge este proyecto? Pues en el 2009 hubo una reforma de la Ley General de Salud, a la cual se adicionó el artículo 166 bis, que contiene la ley en materia de cuidados paliativos. Y en el 2013 se reformaron y se adicionaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en particular el capítulo 8 bis, que tiene las disposiciones para la prestación de servicios de cuidados paliativos. Sin embargo, a pesar de que la ley lo contempla, el derecho a los cuidados paliativos, esto no se ha traducido en una cuestión de índole práctico. Y en algunos estados se dio un movimiento para generar los testamentos de voluntad anticipada. Sin embargo, estos no son muy efectivos porque no son eh, órdenes médicas, sino que expresan simplemente los deseos de los pacientes y no redundan en un cambio en la forma en la que el paciente enfermo es tratado necesariamente. Es así que la investigación, en lugar de promover estos testamentos de voluntad anticipada en Querétaro, se transformó en este que les estoy platicando ahora, en el desarrollo de un instrumento práctico, dado que un estudio sociológico y un estudio sobre el sistema legal en México determinó que los médicos realmente no sabían si los pacientes tenían el derecho a rechazar un tratamiento al final de su vida, aunque lo es, de acuerdo con la ley, como ya lo mencionamos, y también se encontró que la ley es realmente inefectiva, no es un instrumento muy efectivo para cambiar la práctica médica. Y además de que ha habido poco progreso en el poner en práctica el uso de estas leyes y reglamentos, a pesar de que la gran mayoría de las personas en México mueren como resultado de afecciones cardíacas, de diabetes y cáncer, enfermedades que en muchas ocasiones requieren cuidados paliativos. Entonces, a pesar de que en este sentido el gobierno mexicano en el 2016 declaró la diabetes como una emergencia nacional, el asunto, el aspecto de los cuidados paliativos no ha progresado. De hecho, según un reportaje en la revista The Economist y con base en la
las opiniones de un grupo proveedor de cuidados paliativos que se llama Hospice Oaxaca, se menciona que más del 90% de los pacientes con enfermedades terminales se mueren sin que su dolor haya sido aliviado, que las discusiones francas sobre el diagnóstico son raras y la divulgación del pronóstico a menudo se retrasa hasta el final de la enfermedad. Entonces, para muchos mexicanos, en el momento en que están gravemente enfermos, frágiles y con dolor intenso, no hay atención disponible o está lejos de los pacientes. Además, puede haber una falta de medicamentos opioides para controlar el dolor debido en parte a una insuficiente capacitación del personal, pero también a problemas para la prescripción, para cumplir con los requisitos que tienen que ver con la prescripción. Es así que llegamos a esta propuesta, que es implementar una guía sencilla para el desarrollo de cuidados paliativos. La ley ya ofrece una atención detallada para el desarrollo de planes de cuidados paliativos. De esta manera, las instituciones podrían adoptar estos requisitos de la ley como política institucional, contar con un mecanismo para implementar los servicios de cuidados paliativos que pone la responsabilidad en manos de los médicos. Así, los médicos, incluso los especialistas en cuidados paliativos, encontrarán que tienen un fuerte respaldo institucional para avanzar en el cuidado de pacientes enfermos terminales. Y podrían entonces llevar a cabo este plan con sus enfermos terminales. Decíamos entonces que este documento, este plan, establece cuáles son las decisiones de los pacientes enfermos y las directrices anticipadas de los mismos. Es sencillo y es práctico y lo pueden llenar los médicos, lo deben llenar los médicos con sus pacientes, junto con el apoyo del personal de salud, familiares, representante legal y los servicios de urgencia. ¿En qué se fundamenta este plan desde el punto de vista ético? Bueno, en este plan, el paciente enfermo aceptan o rechazan el tratamiento que se les ofrece de manera explícita y conocen las consecuencias de cada una de las alternativas. Este conocimiento de las alternativas y la explicación de las mismas es parte de la interacción entre el médico y el paciente enfermo. También incluye en este plan la documentación de la capacidad, que en realidad es una decisión que toma el médico tratante. Este evalúa si el enfermo entiende su condición, si entiende cuál es el tratamiento que se le ofrece y si puede tomar una decisión razonable. Con estos requisitos, el médico puede juzgar que el enfermo es capaz. Entonces, se documenta la capacidad del enfermo para tomar estas decisiones. Incluye el nombramiento de un representante. La Ley General de Salud establece que el enfermo en situación terminal tiene derecho a designar un representante para tomar decisiones médicas. Y es muy importante que te quede establecido con toda claridad quién es el representante. La Ley General de Salud indica que el representante debe ser un familiar o alguien nombrado legalmente. Sin embargo, en el artículo 166 bis, apartado 3, dice a la letra: los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos: designar a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza para el caso de que con el avance de la enfermedad esté impedido expresar su voluntad, lo haga en su representación. Es decir, se le da al paciente enfermo el poder para designar a su representante, que puede ser una persona de su confianza. Éticamente, esta debería ser la persona que mejor lo conozca en términos de deseos y valores. Y además será quien vigilará que el plan se lleve de acuerdo a los deseos del paciente.
El médico, por supuesto, deberá aclarar al paciente enfermo cuáles son los efectos y la importancia del nombramiento de este representante. ¿Cuáles son las responsabilidades del representante? Pues debe estar involucrado en el plan, debe dar el consentimiento para tomar las decisiones médicas si el enfermo está incapacitado, y los criterios van en orden de prioridad. Primero, cuáles fueron los deseos del enfermo, después, cuáles eran los valores del enfermo o cuáles son los valores del enfermo, y tercero, qué es lo que está en mejor interés del enfermo. También hay directrices con respecto al tratamiento en este plan. Es así que el enfermo debe decidir qué hacer con respecto a ciertos tratamientos o qué quiere que se haga en términos de ciertos tratamientos. Por ejemplo, el rechazo y el retiro de tratamiento para sostener la vida. A este respecto, vale la pena señalar que este es un principio ético y legal, que si una persona rechaza un tratamiento o pide que se retire, pide retirarse de un tratamiento, o si el médico no ofrece o retira un tratamiento que es inefectivo, esta acción no es la causa de la muerte del paciente. El paciente enfermo morirá por causa de su propia enfermedad o condición, y no existe ninguna diferencia ética entre el rechazo y el retiro de tratamientos. También se especifica en el documento qué tratamientos habrá para el dolor, la sofocación y síntomas refractarios, qué hacer en caso de reanimación cardiopulmonar. Por ejemplo, el enfermo debe entender que existe la posibilidad de la no recuperación total y que puede regresar a una condición de vida inaceptable y que esta intervención solo prolongaría su agonía. El paciente enfermo debe saber que el RCP es incómodo, dolorosa y puede ser desproporcionada la probabilidad de éxito. También debe saber qué implica el uso de un ventilador, los beneficios y los riesgos del uso de estos aparatos, y también tiene derecho a rechazar la intubación o de aprobarla por tiempo limitado. En términos de nutrición, el paciente enfermo debe conocer cuáles son los tipos de nutrición o hidratación disponibles, y el médico debe explicar que una pérdida de apetito al final de la vida es normal. Los cuidadores siempre van a ofrecer alimentación. Sin embargo, el paciente enfermo tiene el derecho de rechazar la nutrición y los cuidadores no deben forzar al paciente a comer. Asimismo, el plan contiene autorizaciones, que es decir, están firmadas por el paciente enfermo, su médico, los testigos, y es tanto una orden médica como el consentimiento informado del paciente enfermo. Les muestro cómo se ve este documento. Aquí vendrían los datos del paciente, las indicaciones médicas en términos de dónde se van a recibir los cuidados paliativos y quiénes constituyen el equipo de cuidados paliativos. ¿Qué se desea en términos de urgencias? Si hay que trasladar al hospital o no, y a qué lugar quieren ser trasladados. También está la documentación de la capacidad, de la que ya hablamos, y viene el representante, los datos del representante para las decisiones médicas. Aquí vienen los datos de esta persona. Después vienen los cuidados paliativos que desea el paciente en términos, por ejemplo, del tratamiento del dolor, la reanimación cardiopulmonar, cuestiones de respiración, terapia farmacológica, nutrición, rehabilitación, otros apoyos, si existen otras directrices anticipadas, y finalmente las autorizaciones, las firmas y nombres de los pacientes o del paciente o su representante y de los testigos. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto de investigación? Lo que queremos es que los médicos que tratan enfermos terminales usen el plan que les acabo de mostrar, que lo evalúen y nos manden sugerencias, correcciones y comentarios.
lo más importante es saber si el plan les fue útil para tratar a sus pacientes. ¿Cómo participar? Primero, les pedimos que se registren en nuestra página web, en la que están ustedes viendo este video, que revisen los videos, los documentos de orientación y capacitación que están disponibles en esta página, y nos interesan las respuestas de los médicos. No se requieren los datos confidenciales de los enfermos. Es decir, no van a llenar, no nos van a hacer partícipes de los datos del paciente, del plan, sino de sus opiniones con respecto al plan. Y esas preguntas las van a encontrar en un formulario que está disponible también en la página web. Pues bien, esta es la presentación de nuestro proyecto de investigación en el que esperamos ustedes participen para poner en práctica lo que la ley mexicana ya establece con respecto a los cuidados paliativos. Muchas gracias por su atención.